Mil y mil bendiciones tengan todos ustedes en esta hora. Para nosotros es un honor el poder llegar hasta ustedes a través de este nuestro devocional con la Biblia abierta. Así que bienvenidos todos en esta hora, esperando como siempre que el Dios del cielo bendiga sus vidas de una manera especial, toda su casa, su familia, y que todo lo que emprendan sea prosperado y bendecido. En el nombre poderoso de Jesús. Bienvenidos. Hemos venido compartiendo con ustedes este tema o esta serie, y cuando llegamos a esta parte de encontrar este desafío y analizar los puntos del mismo desafío que Dios nos hace para poder nosotros observar y ver la manera como Dios hace para poder que nosotros comprendamos y entendamos el propósito y el plan que Él tiene para con nuestras vidas y aún para con los de los demás. Compartiendo el tema de la serie Un desafío inminente, basándonos en Ageo capítulo 2, versos 3 al 6. Y hemos venido desarrollando esta serie, este tema, y estamos compartiendo de la manera como algunos hombres de la antigüedad vieron la comunidad, y estamos viendo este tema para poder analizar nosotros cómo Dios vio la comunidad, cómo algunos hombres de la antigüedad vieron la comunidad, y que nosotros tenemos que ver la comunidad como Dios la ve para poder ir a alcanzarla, teniendo el desafío de ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro lo relató de una manera especial allá en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, donde la escritura relata y dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con este desafío que tenemos, entonces estamos viendo cómo algunos hombres de la antigüedad vieron a su comunidad. Miramos a Enoc, que dice la escritura que vio a la comunidad, gloria al Señor, como una comunidad perdida e impía. Luego vimos a Abraham, que vio la comunidad enjuiciada. Estuvimos viendo a Lot, que vio la comunidad como una comunidad de hechos inicuos. Y estuvimos viendo al profeta Habacuc, que vio a la comunidad corrupta, violenta y inicua. Y cada uno de ellos tomaron una decisión al ver la comunidad. Habacuc por lo menos tuvo la osadía, la valentía de cambiar su queja por una oración. Lot, abrumado por su nefanda conducta, intercede, ora, clama a Dios. Abraham también se convierte en un intercesor a favor de su comunidad. Y Enoc, profeta, y con un mensaje contundente. Por eso es necesario que tengamos en cuenta cómo vemos nosotros la comunidad para poder llegar nosotros a alcanzarla.
y que es el propósito y es el método, la forma a través de la gran comisión que el Señor nos da. Y para poder alcanzar a esa comunidad que está a nuestro alrededor, tenemos que ver la comunidad como Dios la ve. Sigamos entonces en este tema. Hoy estaremos observando, analizando, compartiendo con ustedes cómo el apóstol Pedro vio a la comunidad. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, los versos 13 al 17. Dice la Escritura lo siguiente: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El apóstol Pedro está testificando ante una gran multitud del poderío de Dios, obrando en alguien al que Dios hace un milagro. Pero sin antes decirle quién era ese Dios. Y él dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron, negaron delante de Pilato, cuando éste había decidido ponerle en libertad. Ustedes lo mataron. Mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Está hablando, somos testigos nosotros del poder. De esto hemos venido hablando de antemano cuando el Señor le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí está Pedro diciendo: somos testigos de ese poder. Y entonces le dice a ellos que están observando lo que está sucediendo, dice el versículo 16 del capítulo 3 de Hechos: por la fe en su nombre, nosotros que somos testigos hemos visto que por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. A este hombre que antes era cojo, ahora es sano. Dice: y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ese que ustedes mataron, que es el dador de la vida, que es el que hace milagro, que es el poderoso, ese ha hecho este gran milagro que ustedes ven ahora, que están observando todos ustedes en este momento, pues son testigos ustedes también ahora de ver la completa sanidad, porque ha sido esto notorio delante de todos vosotros. El verso 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho. Entonces el apóstol Pedro vio a la comunidad como la comunidad ignorante, y que esa ignorancia los llevó entonces al dador de la vida. Les dijo que por ignorancia lo habían hecho, pero ahora a la vez les daba un consejo: que se arrepintieran y se convirtieran para que vinieran de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 3. Y dice la Escritura así:
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ustedes que hicieron lo que hicieron y que lo hicieron por ignorancia, ahora les digo o les doy un consejo. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro, viendo esta situación de ignorancia, tomó esa situación y los guió dándoles un consejo para que vinieran a conocimiento de la verdad. Veamos a otro hombre de la antigüedad para ver cómo ese hombre vio a la comunidad. Y es un hombre que fue reconocido como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Ahora Pablo, el apóstol, vio a la comunidad gentil como una comunidad idólatra. Y logró allí, en ese momento que observó la situación, viéndola como esa comunidad idólatra, logró allí dar el mensaje del Evangelio y dio un mensaje claro diciendo el Dios vivo. Y habló del Dios no conocido en Hechos capítulo 17, el verso 16. El apóstol está en un lugar llamado Atenas y los atenienses eran muy idólatras. Y el apóstol Pablo ve a esa comunidad gentil como una comunidad idólatra. Y el versículo 16 del capítulo 17 del libro de los Hechos dice lo siguiente. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y cuando él ve a esa ciudad de Atenas, a esa comunidad, así de la misma manera como Dios veía o ve nuestras ciudades, las calles de las ciudades, las plazas de las ciudades, la comunidad. Así el apóstol Pablo estaba viendo en este momento a la comunidad de los atenienses, metidos en ese espíritu de idolatría. Y dice la Escritura que al darles el mensaje de al Dios no conocido, les dio la oportunidad y dice que viendo esa oportunidad les lanzó el mensaje del arrepentimiento para que vinieran al conocimiento de la verdad o al conocimiento del Dios vivo. ¿Será que nosotros como iglesia estamos haciendo lo mismo que hizo el apóstol Pablo? Que hizo volver a aquella comunidad que estaba en ignorancia y que estaba envuelta en la idolatría, y les presentó o le presentamos el camino de la verdad, el camino de la vida a aquellos que no lo conocen. Mira lo que el apóstol Pablo le aconseja a los atenienses, viéndolos en esa situación, que estaban, según el verso 16, que lo dice allí claramente, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Por eso te decía en días pasados que cualquier parecido con la realidad de nuestra comunidad no es mera coincidencia. Y se nos puso el ejemplo de cómo estos hombres y aún el mismo Dios ven a la comunidad.
Mira lo que el apóstol Pablo hace con aquellos que estaban enredados, con aquellos que estaban envueltos, con aquella comunidad que estaba entregada a la idolatría. No los juzgó, no los condenó, no los señaló, les dio un consejo. Y el versículo 30 y 31 del capítulo 17 del libro de los Hechos dice lo siguiente: para que usted y yo tengamos pendiente que a pesar de que el apóstol Pablo vio a la comunidad envuelta, enredada, como dice allí la escritura, entregada a la idolatría, él les da el mensaje y les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amado, amada que me escuchas, usted que me está oyendo en esta hora, tenemos la oportunidad de entregar el mensaje genuino del Evangelio, sin irnos a tocar dogmas, ideologías, doctrinas o conceptos personales. Hay un mensaje contundente. Pablo logró aquí la situación de los atenienses que eran tan idólatras y que estaban ellos entregados a idolatría y que tenían de tantos ídolos. Había un letrero en letra mayúscula que decía: al Dios no conocido. Y él observa y logra la oportunidad para decirles a ellos: a este Dios o de este Dios no conocido, yo quiero hablarles de este Dios no conocido. Lograr la oportunidad, no señalar, no condenar. A eso Dios nos está llamando. Fíjate tú y analiza tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, cómo estás viendo a esa comunidad. Y dice que Pablo observaba la situación y mirando, según lo que dice el versículo 23 del capítulo 17 del libro de los Hechos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, estaba viendo tantos santuarios, tantas cosas allí, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Él logró la coyuntura que ellos le dieron. A través de esa situación anunció y predicó el Evangelio. ¿Eres tú capaz de lograr la oportunidad, por decirlo así, de lograr la coyuntura de alguien que está desobedeciendo a Dios y que ves a la comunidad ignorante y en vez de señalarlos de ignorantes y en vez de juzgarlos, eres capaz de aprovechar esa oportunidad para decirles que Dios tiene un plan y un propósito con ellos? Quiero que aproveches esa oportunidad, al igual que la aprovecharon ellos, como esos hombres de Dios aprovecharon la oportunidad para poder hablarle a la comunidad, para poder enseñarles, para poder decirles que había un propósito y un plan de Dios para con ellos. No estamos llamados a juzgar ni a señalar, ni a poner por delante nuestros planes y nuestros propósitos o lo que nos conviene a nosotros. Como hablábamos al principio, que no puso por delante sus propios propósitos. Ninguno de ellos puso por delante sus conceptos e ideologías, sino por el contrario,
ellos pusieron siempre por delante el mensaje contundente del Evangelio, el mensaje contundente de la palabra de Dios. Y es lo que va a convencer a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está llamado o dado para convencer al mundo. Mi amado, mi amada que me escuchas, es el tiempo, es la hora, es el día oportuno de que usted y yo aprovechemos esta oportunidad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y que aprovechemos esta oportunidad para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no le conocen. Nuestra comunidad está esperando una palabra, un mensaje, para que llevemos ese mensaje, esa palabra, a aquellos que aún no le conocen. Y es tiempo de que usted aproveche la oportunidad. Mil y mil bendiciones y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerde que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.